bienvenidos a un nuevo capítulo de Algoritmos. Estamos nuevamente aquí reunidos para conversar de algún tema ahí musical y con otras aristas. Estamos aquí con Vale Chan y Tato Kun nuevamente. ¿Cómo están? Hola, doctor Oyo, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí en Yo cuarentena. estoy muy bien por mi parte, pero oye, ese ánimo para presentar el capítulo. Nota que no te gustó la película, weón. Es que era para introducirlo, ahora sí viene el tema que conversamos ahí para este capítulo, que es hablar un especial se podría decir, de banda sonora. Porque el tema que hoy día vamos a conversar es bastante rebuscado, es de un cine italiano, y en particular de una película, ahí, ahí Tato nos Claro, puede de un orientar. cine. Vamos a hablar del cine que está en la esquina de calle Julio César, weón, con Coliseo, al lado del kiosco de Cola. De ese cine vamos a hablar. Exactamente. Bueno, ¿tú nos podrías orientar de qué se trata este cine del que vamos a conversar? Así, amigo, no intentes ocultar que ni siquiera te sabes el nombre del capítulo. Porque de lo que vamos a hablar es de una corriente cinematográfica o escuela cinematográfica originada en Italia en los años 60, que pasó a la posteridad con el nombre de Giallo. Se escribe Giallo. Y en italiano significa amarillo. Este es un género, como dijimos, cinematográfico que empezó más o menos a ya prefigurarse a mediados de los 60, pero que alcanzó ya su formación definitiva en los 70 y que se ha extendido más o menos hasta los 80. Hay hartos directores, vamos a hablar de ellos, hubo hartas películas, y tiene su impronta propia, que también la vamos a explicar. Pero para contexto y por ahora lo más general, cine italiano de los años 70. O sea, nuevamente, Algoritmos dando la nota alta en lo que a hipsters se refiere. Sí, Nosotros buscamos los rincones más ocultos de la cultura. De la cultura y también de sus márgenes, a veces, podríamos decirlo también. que en todo caso que hay que decir que esto igual fue como una sugerencia ahí que surgió de algunos de los auditores que la vez que hicimos un capítulo de música exótica, nos decían que alguna música que se podía parecer a lo que hicimos en ese capítulo era de música giallo. Y ahí quedó como el tema rondando y estuvimos ahí harto tiempo postergándolo hasta el día de hoy. De hecho, nos demoramos tanto que hasta se nos fue el entusiasmo en el proceso. Sí, estuvo accidentado este capítulo, ¿no? Nos costó grabarlo. Sí, Efectivamente, sí. ¿Será el mandinga que metió la cola, ya que lo provocamos con el capítulo sobre el diablo? No, logramos Vaya, superar la maldición. Lo Bueno, que sí tenemos que saber, y sobre todo tienen que saber nuestros auditores, es que, como yo adelantaba, este género cinematográfico se llama giallo, que en italiano significa amarillo. Y aquí la pregunta cae de cajón. ¿Por qué un color? ¿Y por qué, si tiene que ser un color, tiene que ser amarillo? Ya vamos a hablar y ustedes se van a dar cuenta que este cine tiene muchos elementos de cine policial, crímenes, submundo, elementos de terror también. Entonces, con esos elementos, quizá el color obvio habría sido el negro, ¿o no? claro, De como hecho, en una novela negra. francés, o el rojo, exacto, Ujú. por la crónica roja. o el También. rojo también. En francés existe la novela negra, el noir, se le llama noir en francés, y en castellano se le llama crónica roja, como decía la Vale. ¿Por qué amarillo en italiano? Y aquí hay una anécdota, y la anécdota es que en los años 30, la editorial Mondadori, de nivel mundial en Italia, sacó varias colecciones de libros baratos que se vendían en los kioscos, que fueron muy populares. Y cada colección era temática. Y la colección temática de novelas o cuentos policiales, o detectivescos, o de crímenes, tenía una portada amarilla, que se hizo muy famosa y muy popular en Italia. Entonces después cuando salió este género cinematográfico, todos lo asociaron con esos libritos. Y por eso quedó como con el color amarillo, que en italiano se dice giallo. Buenísima, buena anécdota del hombre, la explicación ahí De de que Tato. justo nos quedamos callados. Es que nos quedamos ahí callados ante la exposición ahí magistral de Tato de esa Sí. anécdota. Y deberíamos pasar ahí a comentar lo que son como, porque es un género, como lo comentaba el Tato ahí, que es un género cinematográfico propio de Italia y que tiene sus características propias. Entonces, ahí podríamos comentarle ahí entre nosotros ahí cuáles serían las características de este género.
Claro, aquí habrían características del giallo como películas y como género musical. Ujú. A mí, por lo menos en el tema de las películas, es que generalmente hay una trama arquetípica que involucra a un asesino, un psicópata, que es muy misterioso, que generalmente ponen que tiene guante negro, ocupa un gorro, tal vez un abrigo largo, y que acosa y acuchilla a mujeres hermosas. Y de hecho, nosotros originalmente íbamos a grabar este capítulo antes del 8M. Y entonces cuando nos tocó hacer la investigación de este tema, era bien chocante para mí, como ver todo esto, porque efectivamente se trata mucho de los temas de femicidio, la mujer también tiene como un rol bien así como objeto en las películas, encontré yo. Pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Buena sinopsis, pero sí tiene mucho de lo que, de lo que decía, o sea, una trama muy arquetípica, casi trillada de cómo se va dando una película. Tiene componentes detectivescos, del terror. Creo que una de las características que me llamó la atención de las películas que pudimos ver es que tenían una estética propia, en particular la del pájaro de las plumas de cristal. Tenía escenas bien trabajadas como en cuanto a fotografía o no sé, o imagen, que era como lo principal, porque en cuanto al guión quizás no eran muy trabajadas, tenían eso, como un psicópata que asesinaba a mujeres con guantes de negro, pero sí habían escenas muy interesantes, como en cuanto a la estética. Yo creo que inclusive yo le agregaría, mira, mezclando las dos cosas que ustedes mencionaron, tanto en cuanto a los argumentos que más se repiten dentro de este género, como también a la estética que lo muestra, yo diría que inclusive hay una especie de estetización de la violencia. La película intenta ser visualmente bonita, o este género en Mm, general intenta ser Ujú. visualmente bonito, con colores atractivos, escenografías muy bien cuidadas. Todo es bello, todo es elegante, inclusive las muertes, inclusive las escenas de violencia, inclusive las escenas que deberían ser oscuras o que deberían asustarte. Hasta eso está tan bien trabajado que adquiere una especie de sensualidad propia, que también yo diría que es otro elemento del diálogo. Hay mucha sensualidad. Sí, y quizás por eso ahí como que las bandas sonoras del Yalo hacen una mezcla, bueno, muy sesentera, setentera, que es interesante porque van mezclando como entre el jazz, el bossa nova o música de soundtrack de películas más clásicas, entonces igual queda como un buen mix, al menos desde sus características como más estéticas. En cuanto a, bueno, como que hay muchas películas que tratan de temas parecidos, hay autores que ya son reconocidos. Nosotros vimos una película, ya lo adelantábamos, de Darío Argento, eh, pero también hay otros autores que han marcado ahí su pauta, que podríamos nombrar a Lamberto y Mario Bava, Lucio Fulci, Humberto Lenzi como otro de los autores que estuvieron trabajando en películas Yalo y los nombres de las películas son ahí más interesantes que los nombres de los autores en sí, porque bueno, alguna es como Rojo Profundo, El placer del miedo, Seis mujeres para el asesino. ¿Ustedes se acuerdan de A, alguna ahí? a mí me gustan las que tienen nombres de animales. La que nosotros vimos, el pájaro de las plumas de cristal, el vientre negro de las 13 tarántulas, la mujer con un reptil con piel de mujer, la mosca con el velamen gris y así. Tarántula de nombres diente dignos, negro. nombres dignos de disco de banda de cumbia psicodélica peruana, no hay que decirlo. Sí. Y se vuelven a juntar Rimbombante. los géneros. Pero a mí la que más me gusta es la Anaconda Chupetera. Esa es la mejor película. Eh, bueno, ya que estábamos hablando de la película, ahí conté un poquito de la sinopsis de la película que vimos. Ya. Bueno, algoritmos, como siempre, acá tratando de traer la cultura más desconocida a nuestros fieles oyentes. Nos dedicamos a ver una película para ejercer, o sea, como para ejercitar
el análisis y analizar la música, la escenografía, todo. Y vimos una película que se llama El pájaro de las plumas de cristal, que como dijo Doctor Hoyo, fue dirigida por Darío Argento y trata de un americano que está escribiendo un libro en Roma. Es un escritor, pero mientras estuvo viviendo en Roma estuvo escribiendo, eran como folletos, así como que había dejado de escribir libros. De hecho, es un escritor fracasado que ha escrito un libro y que además estaba pasando por un periodo de crisis creativa. Claro, no volvía a escribir nada, entonces era un ocioso, hay que decirlo. Era un ocioso como que así lo introducen. Y estaba caminando un día afuera de una galería de arte cuando presencia un crimen. Y bueno, tal como había dicho ahí Tato, que es algo súper interesante, que sobre el diálogo de que existe una suerte de estetización de la violencia, la forma en cómo exhiben este asesinato es bien estética. Muestran, Doctor Hoyo, tú también habías comentado esto, como, ¿te acuerdas bien, así como en detalle de la escena, de lo bonita que era? O sea, como que estaban ahí en una sala de arte, al parecer que se traducía ahí como a través de un cristal, que es donde ve el protagonista una escena como de una confusa escena de violencia, como que se ven que están tratando de asesinar a alguien con un cuchillo. Él ve esa escena y trata de ayudar y queda como encerrado entre unas puertas de cristal. Y estaba la sala llena de obras de arte como exóticas. Claro, y el tipo, el americano, que a todo esto me carga el término americano, pero Sí. Podría haber dicho estadounidense. americano, en verdad era un peruano. Este americano está mirando, presenciando este acto, y lo único que puede hacer, porque no puede ingresar a la sala, es como pegarle al vidrio. Y eventualmente el asesino, que como dijimos, parte del género introduce a este asesino que es generalmente una figura oscura, con traje como del típico asesino que sale, no sé, en La Pantera Rosa, en Scooby-Doo, como un traje bien así típico. Negro, con guantes, con Claro, una bozal ahí negro. sí, con un fedora, Todo de cuero. claro, con el abrigo largo. Bueno, este gallo cuando se da cuenta que hay alguien ahí presenciando el acto, se va corriendo. Y la mujer queda en el suelo y está apuñalada, está desangrándose. Pero justo pasa gente por afuera y el americano les pide que llamen a la ambulancia y todo, y eventualmente a ellos la salvan. O sea, la mujer no muere. Y este tipo, como era un testigo clave, lo investiga la policía, no sin haber sospechas de por medio. Y el gallo, de hecho, bueno, él se iba a volver pronto a América, pero lo dejan, po. De hecho le quitan el pasaporte y el gallo es como un ocioso porque eventualmente él se obsesiona con el crimen Sí, no tenía y investiga todo. ni una pega. Y eso, sí, bueno, como que se dedicaba después a investigar el crimen por su cuenta. Y como que yo sentía que mostraba muy deficiente como la justicia y la policía de Italia, porque el gallo siempre llegaba antes que ellos y lo averiguaba todo antes que ellos. Sí. Y llegaba en momentos clave, mientras que los otros andaban como ahí. No sé, incluso había uno que como que seguía al gallo para darle protección y lo atropellan al tiro, así como que no sobrevivían nada, ¿verdad? No, era muy deficiente la policía italiana. Era muy deficiente. Sí, y el gallo en sus investigaciones conoce varios personajes particulares que eran bien chistosos, así que hay que decirlo que los diálogos a veces tenían tallas muy buenas. Y bueno, eventualmente el gallo resuelve el crimen, pues es una película de crimen. Pues no vamos a decir ahí, Sí. no vamos a contar el plot twist Sí. final. Al Pero final fue el mayordomo. Fue clásico. Pero hay una de las cosas de la película que me acordaba como de que como para destacarla era que como que el asesino iba como siguiendo a sus víctimas antes y como que se mostraba la perspectiva del acosador
como ahí detrás de la cámara, él siguiendo a mujeres bonitas y después como que las asesinaba. Ese era el modus de la persona. Y que en ciertos momentos ahí rozó en lo erótico cuando, bueno, ahí se muestran escenas de crímenes y esas cosas. Claro. Sí, pues sí, en verdad la película, o sea, ese género en los años en que se desarrolló, el mismo género, el mismo año, los mismos años en donde también surgió este otro género que se llama sexplotación, como un film de sexplotación, en que lo único que caracteriza a ese género es que las películas son como una excusa para meter escenas gratuitas de sexo. Como que en verdad el giallo tiene sus características propias, pero igual tienen harta escenas así como que buscan mostrar a las mujeres como objetos deseables que están ahí, ¿cachai? Y el protagonista, que es como el héroe, las minas lo quieren y él las quiere a ellas, ¿cachai? Aunque en este caso no es más que un cesante. Es un ocioso. Claro. Y también, bueno, pasando al soundtrack, el soundtrack de esta película fue compuesto por Ennio Morricone, que es obviamente un gran nombre en temas de soundtrack, también responsable, por ejemplo, de La Misión, otras películas. El bueno, malo Por un puñado de dólares. el bueno, el malo y el feo. Sí, el bueno, el malo, sí. Que ya pasó a Dentro mejor de los más vida. recientes, los 8 más odiados de Tarantino también. Sí, y yo puedo distinguir que habían como cuatro grandes sentimientos que él intentaba evocar con ciertos tipos de melodía. Estaba como cuando iba a ocurrir algo, cuando iba a salir el villano, alguien iba a morir, partía con una suerte de disonancia y era una música bien creepy. Era como, no sé, como tú pensabas que algo malo iba a pasar. Y esto también se acompañaba con ciertos juegos de luces, porque generalmente la luz era cálida en la película, pero cuando iba a pasar algo malo se ponía una luz bien blanca, así como con un foco de atención. Y también estaban, bueno, las escenas felices, como dijimos, el gallo estaba ahí, el americano, estaba con su bolola y a veces estaban como en situaciones súper, como que no estaba pasando nada malo en la película. Y ahí ponían una música que era como súper agradable, así como de ascensor, como, no sé, como la típica música que ponen en los viajes cuando está pasando algo bueno en una serie. Y bueno, también estaba la música mega sexual, que es cuando están las escenas candentes, que incluso otros autores se dan al chancho y ya ponían como, no sé, como gemidos todo el rato y como que también, bueno, es súper expresiva la música. Y por último, mi favorita de esta película en particular, y que también se repite mucho en el Yayo, es en las escenas de persecución, que las hay muchas, porque generalmente es un misterio y está el villano que intenta matar a la persona que está investigando, que pasaban muchas escenas así en esta película, y ponían hartas baterías de jazz, que era solamente en general la batería con el bajo, y a mí me gustó caleta de eso. Era súper bacán el sonido, le añadía harta como velocidad y atención a las escenas, y de hecho me recordó mucho a la música que ponían en un anime que me gusta que se llama Durarara, que lo recomiendo mucho, y que también se trataba de crímenes urbanos. Por eso siento que Yayo lo debe haber inspirado con estos crímenes de las ciudades. Bueno, igual hay excelente análisis de Vale, de la trama de la película y del soundtrack. Me parece que hay harto elemento interesante ahí de la película, y a propósito ahí de lo que conversáis de como que se podría parecer como a un anime ahí que comentáis también. Esto se podría parecer no sé, como a otras cosas que se dan como en los 60, como, no sé, los monitos de Scooby-Doo, es como así un poco la trama un tanto obvia de las películas. De hecho, relacionándolo con Scooby-Doo y tantos otros monitos animados, la Pantera Rosa incluía, este personaje del asesino misterioso envuelto en ropa negra, sobre todo sombrero, guante, bufanda, qué sé yo, con una navaja, al parecer esa imagen habría sido inventada por justamente estas películas de Giallo. E inclusive hay una película Giallo, creo que es la de 6 mujeres para un asesino, creo que es esa, en la que el asesino además usa una máscara como teatral, blanca, que también se cree que habría inspirado la saga de Scream, por ejemplo. Mira, tiene ahí harto elemento, y parece que igual fue como un género que influyó a
a otros autores a copiar un poco la estética, esa media barroca que tenía, como de cargar bien intensamente los colores, como que se notaba muy bien el negro de repente, o el rojo, la escena en blanco. Era ahí bien, un color bien interesante. Bueno, se dice Y también así, que muchas películas del género slasher se han inspirado en este género del giallo y lo han como tomado ciertos elementos y lo han traspasado al cine estadounidense. Siempre se habla, por ejemplo, de Viernes 13, que Viernes 13 estaría muy influida por el giallo. Viernes 13 es la de Jason. Sí, sí, es Sí, la de Jason. yo también pienso mucho en Halloween, la de Michael Myers, porque de hecho de los arquetipos que definen en el diálogo está como el acosador que acuchilla mujeres. Y eso es básicamente la onda de Michael Myers, porque lo único Con que una hacía era máscara, acosar, además. claro, escondido y después acuchillar. Bueno, igual ahí hay que hacer el revisionismo de la trama de las películas. Igual ahí lo conversábamos como fuera, como en la pauta, que tenemos que hacer como la revisión como de algunos elementos cuestionables de la película, que es como, por ejemplo, que igual la mujer es objeto en todas las películas, como en todo momento en las Sí, películas. De hecho, ese como que la pareja del protagonista es como muy acompañante de la historia, así como que no participa en nada. En la escena que podría tener protagonismo, como que se cae. era un mueble, a mí me molestó. ¿Cachai? Yo en general, mira, yo en general, bueno, obviamente soy feminista, po. Eh, pero yo en general no soy como de la gente que trata de darle una visión del presente a las cosas del pasado, ¿cachai? Como que si alguien me dice, oye, ¿tú sabías que y un personaje histórico del siglo I antes de Cristo hizo esto? Como que no voy a pensar que era tan horrible con estándares morales del presente, ¿cachai? Trato de ser bien justa con eso. Pero esta película ya me molestó, ¿cachai? Como que más encima la vimos, nos propusimos verla bueno, y grabar el podcast. Creo que el fin de semana justo antes del 8M. Po. Y, Así era y yo originalmente. la vi y como que me choqueó así como, bueno, el cambio que ha habido en todo este tiempo. Pero en verdad, bueno, tal como decía Doctor Obvio, la mina no hacía nada. Era como que estaba todo el día en la casa y estaba ahí como para que, a veces, ¿cachai? Que a veces la mina estaba tratando de decir algo importante y el protagonista iba y como que la tiraba a la cama y se la empezaba a comer. Era como que... Y a veces Mientras el como que amigo por ahí miraba. mientras el amigo miraba. Y a veces la galla estaba como tratando de hablar y nadie la pescaba. Y estaba en el fondo como, no sé, po, planchando, mientras el gallo el americano, hablaba con alguien y la mina así como que estaba ahí, ¿cachai? Y nunca, el gallo nunca la escuchaba, nunca escuchaba su opinión. La galla lo único que quería, que era súper razonable, era irse. Si todo ese crimen que ocurrió no tenía nada que ver con ellos al fin y al cabo. El Sí, americano fue un simple espectador, ¿cachai? Que se vio involucrado de forma súper tangencial con todo, ¿cachai? Bueno, eventualmente igual lo querían matar, pero él seguía poniéndose ahí, ¿cachai? Si él se hubiera ido, no habría pasado nada. no Pero tendríamos la galla lo película. único que le decía, Y no habría habido película. la Gaia lo único que decía era como, vámonos, vámonos, y el weón nunca la pescaba y como que ni siquiera tomaba en serio su opinión porque nunca existió una discusión, ¿cachai? Como que nunca el gallo le decía, a ver, pero ya, bueno, pero por favor, dame plazo, no, nada, era como que no la pescaba nomás. Claro, como decía Doctor, yo la única escena donde podría haber adquirido protagonismo, la mina se desmaya, ¿cachai? Y como que no logra hacer nada, no logra hacer nada. La escena transcurre con ella echada en el suelo, ¿cachai? No sé, a mí ya me molestó. Y bueno, más encima, igual la trama era súper sensible para uno como mujer, pues era de Sí. un montón de mujeres muertas. Po. Sí, Era la época, como el cine de la época. un cine de época y quizás el final ahí podría cambiar un poco la historia, pero no podríamos contar el final. Pues, Que no lo vamos a contar. No, para que la porque busquen porque está gratis en internet. a eso, Está en ahí, español. la película está gratis en una página ahí que se llama So Woman, parece que se llama. Alguna vez me la recomendaron y tiene
varias películas gratis. Tiene hartas películas clásicas. Sí, Sí, es buena esa página. Ahí aprovechando de dar ese dato, pero sí, muchos elementos de la película eran cuestionables. Quizás después se tomaron algunos elementos, como lo más destacable, quizás, no sé, en la estética, la música de las películas, o no sé, las escenografías que tenían, pero en los diálogos o la trama igual era dentro de todo trillada. Pues sí, era por eso igual hacíamos la comparación como con Scooby-Doo, porque era como muy, no sé, que habían que desenmascarar al asesino, que era muy, no sé, era muy trillado todo. Sí, efectivamente, yo siento que el guión no es el gran fuerte de esta película, porque tiene, por ejemplo, muchas cosas que son súper poco creíbles, como el mismo hecho de que el weón que presencia el crimen se queda a investigarlo porque no tiene nada que hacer. Sí. Y se podría haber devuelto a su país y no haberse metido ningún problema. Ahora bien, tiene que haber una película y por lo tanto tiene que haber un cierto salto irracional a un vacío que va a convertir al actor o al personaje en el protagonista de algo. Entonces, en ese sentido, yo entiendo el compromiso que tenéis que hacer con la película. Aunque sí, efectivamente, es demasiado. El protagonista es demasiado estoico, creo yo. Porque en las que recién casi lo matan, después sale a comer con la polola, todo feliz, no pasó nada. Sí. Cero trago, peligro. Cualquier persona normal estaría completamente atormentada. Ese tipo de fallas tiene el guión. Y de que las tiene y son hartas y la gente lo va a poder ver cuando vea la película. Pero yo me quiero quedar, más que con el guión, con los otros elementos que rodean la película, sobre todo la parte artística. Y para mí, al menos, la palabra que se me vino a la mente cuando vi la película fue elegancia. Ese fue para mí el concepto rector. Todo era elegante, de principio a fin. El sonido pulcro, la imagen perfecta, los colores nítidos, resaltaban bien según la escena, las escenografías muy bien cuidadas, todo tenía un cierto lujo, una cierta perfección, la vestimenta de los personajes también, las mismas mujeres todas elegantes, todas perfectas, todo te transmitía una sensación de como que estoy en una pasarela en Milán. Sí, igual sí. Estéticamente es muy disfrutable. Sí. Creo que ahí coincido con tu análisis de que lo que más cuidaron ahí era de dar una buena estética. Hay otras películas que pudimos ver alguna introducción y lo mismo, comparten una forma de tratar la imagen bien especial, que ahí les dio su impronta, como que claro, como elegancia, quizás por su raíz italiana. Eso era igual como parte de la trama de la película, de lo que estábamos comentando. Hay otra aspecto que tratamos ahí de conversar siempre en los capítulos, que es la parte se podría decir, del soundtrack de esta película, de la música que tocaron, que ya lo anticipaba la Vale, que lo hizo un compositor ahí bien conocido. ¿Qué les pareció ese ítem de la película? Bueno, la música cumplía su cometido, siento yo. Siento que sería muy difícil divorciar esta música de la película. Por ejemplo, hasta ahora los estilos musicales nuevos que hemos analizado son música que a mí me gustaba poner de fondo mientras hago otras cosas, como escuchar, absorber y todo, y esta música en verdad no se podía. Era música bien... evoca muchas cosas que generalmente, bueno, como analizamos, no son agradables. Pues sí, este género es el similar a la novela negra, a la crónica roja. Entonces la música lo que busca no es agradar, sino que de hecho perturbar. Pues. Cuando estaba tratando de escucharla como de fondo, era, no sé, la música de Vival es fuerte. Estaba todo el rato como... no me sentía cómoda. y bueno, de hecho, como comentamos, pues existían como cuatro sentimientos principales que yo sentí que se buscaban evocar, y en un momento se estaba escuchando la parte sexual, y eran canciones como de 7 minutos, súper largas, de una mujer gimiendo, y justo ese día que yo estaba escuchando la música estaba mi suegra, po. Me escuchó, o sea, me vio a mí escuchando esa música y quedó así como y como que eso no me había pasado, pero estoy como que hasta ahora No, sí pero escuchaba. hay que haberle dicho, señora, es de su época. Señora, ¿se acuerdan el biógrafo y dan estas películas?
clásico Claro. italiano. Sí, pero hasta ahora, como la música que habíamos escuchado en general, yo la ponía y era música agradable. De hecho, el fado causó muy buena impresión por acá. Siempre me estaban preguntando qué es eso, ¿cachai? Y ahora fue como, oye, ¿qué onda esa música? Córtala, ¿cachai? Era música súper disonante, súper incómoda. Mira, se invirtieron los creo papeles que- de algoritmos. Yo creo que el maestro Morricone una vez más lo logró. Efectivamente, la música y te tiene que transmitir esa sensación, pues si estamos hablando de crímenes, de asesinos, de persecuciones, por supuesto que no puede ser música muy ambiental, salvo que Claro. tu idea de buscar una banda sonora de fondo sea que en vez de voy a salir a trotar, voy a salir a asesinar gente. En ese caso yo quizá lo usaría. Sí, sí, a mí igual me gustó la música. Ahí encontré que hay unos compilados en YouTube y de hecho hay como un vinilo especial de Giallo y de Morricone, que está bien bueno. También hay otros autores que en Italia han sido conocidos también por otras bandas sonoras como son Piero Piccioni y Piero Umiliani. Ellos dos también compusieron algunas bandas sonoras bien buenas y si las pueden revisar ahí la recomiendo. Me gustó ahí esa vertiente. Sí, pues ahí ya analizando este último tema, tenemos que cerrarlo con la clásica ya pregunta de algoritmos, que es si nos gustó el género. Con gusto, finalmente puedo adoptar la posición de el disidente. Finalmente no soy la persona con corazón de abuelita que a todas las cosas le trata de ver algo bueno, porque algo que no me gustó, pues ya no me gustó. Capítulo No de me pena. gustó, mira, no me gustó ni la música ni las películas. ¿Qué dice por allá, señor Tato? Me sorprende no ser esta vez la voz disidente. Y en este caso, o por lo menos en mi opinión, para ser justo, yo tengo que reconocer que solamente de ya lo he visto esta película. Así que no me atrevería a ser tan categórico. Voy a ponerme al día y voy a ver más para tener un balance más amplio. Yo he visto una nomás, pero Pero Por fue eso no se suficiente. gustó. no me motizo más. No quiero más de esta película. Pero sabes que a mí hay cosas que me gustaron y que no me gustaron de la película. Que siento que está demasiado ligado a la película, entonces no podría hablar del soundtrack por sí solo. Pero de la película, lo que no me gustó es, en primer lugar, las actuaciones. Casi todos los actores malos. Seamos honestos, casi todos los actores malos. Sí. Sobre todo el protagonista. Pues, en segundo lugar, el guión. El guión a veces es forzado, a veces demasiado loco, da unos saltos muy raros. Tiene además unos interludios de humor súper arbitrarios, que yo no los entendí. Como que me sacaban de la película cada paso. A mí me que, choqueó lo del pintor. Me no choqueó. vamos a decir en qué en No, particular, es una parte muy interesante de la película. sí, no queremos arruinarlo. Pero lo que quiero decir es que me da la impresión de que la película, como que en términos de argumento, no se toma en serio a sí misma. Como que dijeron, ya hagamos una weá y que quede entretenida nomás. Y metámosle todo lo que se nos ocurra. Sí. Entonces, tiene muchos altibajos. Eso es lo malo, como lo que te puede sacar de la película. Además, por supuesto, de que quizás es una película muy antigua, que la forma como está filmada es muy diferente. Por supuesto que va a llamar la atención. Alguien que está muy acostumbrado al cine muy actual, le puede parecer inclusive un poco lenta. Pero yo me sigo quedando. Sí, dale tú. Que siento que tanto la cinematografía como el nombre son súper cinearte, así como el pájaro de las plumas de cristal, como hay escenas súper bonitas, como habíamos dicho, pero a veces tienen estos diálogos chistosos, como por ejemplo también, aparte del pintor, estaba también de cuando iba a una galería de arte y la persona que atendía era un chiste también. Y como que Sí. Eso era divertido. Sí. y yo pienso que si a lo mejor nosotros en verdad fuéramos unos hipsters, más allá de que tratemos de buscar los géneros más Nos hipsters, gustaría esto. no, po, querríamos verlo y diríamos, oye, el nombre de esta película y es cine italiano, independiente, como de la época de los 60, así como que te imagináis que iba a ser una cuestión súper cinearte. Después veía esa escena, esos diálogos y ya como, oh, ¿qué era eso? ¿Cachai? Como, Bueno, claramente no era cinearte, no lo fue en su época. No, para nada. Es totalmente comercial. o sea, ya el hecho de que se hayan reído tanto de ese artista te dice algo, po,
Efectivamente, sí. Es una película bien paradójica, yo siento, para verla hoy en día. Y yo creo que eso responde en cierto modo a que esta película es una de las primeras más icónicas de que fija las normas, entre comillas, del género. Entonces, como que todavía no está tan claro en esa época en la que se filmó la película qué es exactamente el llano. Y se permiten meter guiños de humor, se permiten meter cosas que se salen un poco del esquema. Me imagino que las películas posteriores habrán sido mucho más lineales, mucho más amoldadas. Pero yo con lo que sí me quiero quedar de la película y que a mí sí me gustó mucho, vuelvo a lo que mencioné, es la estética, la elegancia de la película. Lo visualmente atractiva que es. Como experiencia visual es potente. Es potente, es disfrutable, a pesar de las deficiencias de la trama. Sí, bueno, interesante ahí sus opiniones y que se hayan invertido los papeles. Siempre el Tato era el malo de la película, ahora la Vale, la que no lo transó. Y me dan una... Democrático. Sí, bueno, que sea democrático, ahí lo mantenemos. Siempre. Sí, es un género que tiene sus contrastes, o sea, tiene partes muy elegantes, muy bonitas de verlas, como las imágenes de la película, sí son bien interesantes, pero hay otras donde deja harto que desear en cuanto, no sé, pues ya lo comentábamos harto de lo del guión, las actuaciones, no sé, linealmente tampoco tenía mucho sentido, entonces... Sí, es como un género, se podría decir, entre liviano y entre comillas, hay algo como cine-arte, no sé, tiene ahí esa mezcla. ¿Qué más ahí nos queda por decir? ¿No? Yo creo que estamos bien. Bueno, pues entonces ese fue el capítulo de Yalo. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros ahí tratamos de hacerlo y investigar algo. Espero que ahí, bueno, si tienen tiempo ahí, pónganle me gusta y nos siguen en redes sociales y todo eso. Y una suscribida. Y pegarle una suscribida. Y tal como el oyente que nos recomendó este género, los invitamos a ofrecernos recomendaciones. Ah, también. Oye, Sí. de cualquier cosa, si quieren que comentemos un partido de fútbol, lo comentamos igual. Una pelea de gallos, lo que quieran. Lo que quieran. Bueno, así es. El tema de Lucho Jara. Hoy no mencionemos eso. Sí, mejor. Rosa lo musical, pero mejor dejarlo para otra sesión. Ya pues amigos, nos estamos viendo en otro capítulo. Que estén bien. Adiós.